Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están ahí, me imagino, manijas de soberanía, quieren saber más de soberanía, así que con Feli no los vamos a dejar con las ganas, vamos a continuar con ese tema. Hablando en serio ahora, les recomiendo que si todavía no lo hicieron, antes de ver este video, vayan al canal y busquen el que se llama ¿Qué son los derechos humanos?, que va a ser como un buen punto de partida para poder entender lo que venimos viendo y lo que viene de acá en adelante, pero sobre todo para entender este capítulo y para entender por qué la soberanía tiene que ver con los derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre soberanía y derechos humanos? Piensen, les había contado, ya vieron el video, que cuando hablamos de soberanía hablamos del ámbito en el marco del cual el Estado, en principio y de acuerdo con las concepciones históricas, tenía plena autonomía, plena jurisdicción y nadie se podía meter con los asuntos internos del Estado, nadie se podía meter con lo que el pueblo decide para sí mismo. El tema es que en un momento, después de las atrocidades que conocemos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, aparecen los derechos humanos. De pronto, flash, diría Whitney, aparecen los derechos humanos y se pone en jaque la cuestión de la soberanía, porque el sistema de derechos humanos, la concepción de los derechos humanos como un sistema de protección, habíamos dicho, por encima de los estados, lo que nos brinda es una idea de que la comunidad internacional puede empezar a meterse en asuntos internos de los otros estados. O sea, puede empezar a marcarle la cancha a los estados sobre qué puede, qué no puede y qué debe hacer en materia de protección de los derechos individuales. Entonces, acá resulta fundamental comprender que los derechos humanos marcan un nuevo paradigma en relación con la soberanía y hay dos formas de analizar esto. Hay quienes dicen, bueno, en realidad con la idea de los derechos humanos se quiebra la noción de soberanía porque en realidad los estados pierden esa porción de soberanía que tenían sobre decisiones en el marco de sus propias leyes, de sus propios ciudadanos, de sus propias normas. Y hay quienes dicen, no, un momento, en realidad esto sigue siendo una cuestión de soberanía, es más, es una ratificación de soberanía del Estado porque para pertenecer a ese sistema de derechos humanos, el Estado tiene que ratificar un tratado, o sea, tiene que tener la voluntad de comprometerse a cumplirlo y recién luego de comprometerse a cumplir con estas normas de derecho internacional, por eso venimos estudiando tanto derecho internacional público, por eso hablamos de fuentes, porque estamos hablando de normas de derecho internacional, los derechos humanos son un hijo del derecho internacional. Entonces, a partir de estos mecanismos de derecho internacional vos tenés que tener la voluntad de comprometerte y una vez que te comprometés pasas a tener la obligación y ahí es donde nacen las facultades de control. O sea, básicamente lo que ocurre acá es que en la relación entre el individuo y el Estado, en la que el Estado tiene que garantizar al individuo una serie de derechos individuales, empiezan a intervenir terceros estados. ¿Por qué? Porque el Estado ya no tiene solamente la obligación de respetar esos derechos para conmigo, sino que asume esa obligación con todo el resto de la comunidad internacional. Entonces, si yo estoy acá, el Estado está por encima mío, vamos a imaginar, y todos los demás estados están en paralelo a ese Estado, si el Estado a mí no me respeta un derecho que se comprometió conmigo a respetarme a través de la Constitución, yo no tengo muchas más herramientas que ir más allá del Estado. En definitiva es un jodete, el Estado no te está respondiendo. Ahora, cuando el Estado, además de comprometerse conmigo, se comprometió con todos los demás estados que están a la misma altura, si el Estado a mí no me respeta, ¿yo qué voy a ir? Voy a ir a contarle a los demás estados, o sea, voy a ir a acudir a la comunidad internacional y decirle, che, el Estado argentino se comprometió conmigo a respetar tal derecho y no me lo está respetando. Y esto no es simplemente un problema entre el Estado y yo, es un problema entre el Estado y ustedes, porque acuérdense que el Estado argentino a ustedes les prometió que este derecho a mí me lo iba a respetar. Entonces, ese es el argumento por el cual la comunidad internacional se puede unir y decirle a mi Estado, Argentina, que recuerden que está acá arriba, respetar los derechos a Daniel. Porque no solamente tenés la obligación con Daniel, sino tenés la obligación con nosotros. Y si no respetas las obligaciones con nosotros, te podemos imponer sanciones. Las siguientes clases, cuando hablemos del sistema universal y del sistema americano, vamos a ver qué regímenes diferentes hay para controlar el cumplimiento de esas obligaciones a nivel internacional, ya sea en el sistema universal o en el sistema americano. Ahora, les había prometido de la clase anterior que íbamos a analizar la evolución de la cuestión de la soberanía y los derechos humanos en Argentina a partir de la jurisprudencia y de cómo se fue entendiendo esto de las condiciones de vigencia de los tratados. Les había adelantado también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado no solamente de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también el órgano encargado de interpretar esa convención.
Si ustedes leen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, van a descubrir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los estados involucrados, ¿sí? O sea, si la Corte Interamericana me condena a mí como Estado a una determinada sanción, yo esa sanción la tengo que cumplir porque me comprometí en la Convención Americana cuando la ratifiqué a que cuando la Corte Interamericana decida algo sobre mí, yo lo tengo que cumplir, ¿sí? Es una obligación internacional básica como la que puede surgir de cualquier contrato entre individuos o entre empresas. El tema es que es difícil determinar cómo esto influye sobre las normas y sobre el sistema jurídico argentino. ¿En qué sentido? Nuestro sistema jurídico tiene un tope de instancia, o sea, tiene la primera instancia, Cámara, si estamos hablando de derecho penal, casación, eventualmente las Cortes Provinciales y la Corte Federal como última instancia de revisión de las decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aparece como una especie de instancia internacional para revisar que el Estado no vulnere los derechos individuales. Entonces acá se da una discusión de decir, esperen, entonces el último intérprete de la Constitución y de las convenciones, porque recuerden que cuando hablamos de bloque de constitucionalidad estamos hablando de las convenciones internacionales también sobre derechos humanos, deja de ser la Corte Federal Argentina y pasa a ser la Corte Interamericana. Y la historia nos muestra que la relación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido compleja. Cuando empieza a gestarse esta idea de los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, la Corte, la primera vez que se expide sobre esto es un fallo que se llama Giroldi, que tiene que ver con la posibilidad de interponer recursos en materia penal. No vamos a analizar el fondo de Giroldi porque no tiene estrictamente que ver con esta parte de la materia, pero ahí hace como una recomendación a los tribunales que tomen en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana como una pauta interpretativa. O sea, que a la hora de resolver, las sentencias de la Corte Interamericana podrían ser utilizadas, si se quiere, como una fuente auxiliar o como una pauta interpretativa para tomar las decisiones en materia de los casos que se sometan a decisión de los jueces. Esto parece como demasiado light, teniendo en cuenta que la Convención Americana nos obliga a respetar las sentencias que se dicten en contra o a favor del gobierno argentino. Entonces, la jurisprudencia fue evolucionando y fue un fallo que se llama Maceo, que tiene que ver con el juzgamiento de los crímenes ocurridos durante la última dictadura en Argentina, que dice, no, esto de las pautas interpretativas es efectivamente demasiado light, así que vamos a tomar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de cumplimiento obligatorio. O sea, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice algo, Argentina lo tiene que cumplir. Y los jueces tienen que acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no solamente se vio en el fallo Maceo, que tenía que ver con crímenes de la dictadura, sino que hay dos casos muy particulares en los que aparece esta idea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como pudiendo decirle al Estado argentino lo que tiene que hacer y el Estado acatando sin dar demasiadas vueltas. El primer caso que me gustaría traer a colación es el caso Bulacio. El caso Bulacio lo conocerán los más rock and rolleros. Walter Bulacio era un pibe, un niño que había ido a ver un recital de Los Redondos. A la salida del recital se encuentra con una racia. La gran mayoría de ustedes tienen la fortuna de no saber lo que es una racia, justamente gracias a Walter Bulacio y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costó la vida de Walter Bulacio, pero lo cierto es que antes del fallo Bulacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las policías tenían las facultades de detener personas porque sí en eventos masivos para averiguación de identidad. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Ponían colectivos en la puerta de la cancha, de recitales, de eventos de concurrencia masiva, boliches incluso, y subían azarosamente a gente a los colectivos y llevaban a la comisaría para identificarlas. Bueno, Walter Bulacio cae víctima de una racia de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, pero la cosa no terminó ahí, no es simplemente que lo llevaron a la comisaría, lo identificaron y lo devolvieron a la casa. Lo de Walter Bulacio fue más complejo porque dentro de la comisaría fue golpeado, era menor de edad, era un niño, y no se le avisó a los padres, ni se le avisó al juez de menores que estaba detenido. A consecuencia de los golpes que recibe, termina siendo internado y finalmente fallece en la internación. O sea, claramente acá hay
como mínimo un incumplimiento de deber de funcionario público, que es por lo que terminó siendo condenado Espósito, que era el comisario que estaba a cargo de esa seccional, pero podemos hablar de tortura, podemos hablar de severidades, podemos hablar de homicidio incluso. Lo cierto es que nunca se terminó de saber efectivamente qué fue lo que pasó adentro de esa comisaría. Lo que sí se sabe que pasó es que a Walter Bulacio le pegaron y que Walter Bulacio falleció como consecuencia de los golpes que recibió. ¿Qué ocurrió con la investigación del caso de Walter Bulacio? Prescribió. O sea, el instituto de la prescripción significa perder o adquirir derechos por el transcurso del tiempo. Esto lo vamos a retomar cuando veamos crímenes internacionales que son imprescriptibles. Lo cierto es que después de determinado tiempo el Estado pierde la posibilidad de perseguir a los sospechosos de cometer un crimen, y lo que ocurrió en la investigación contra los policías encabezados por Espósito, que era el comisario, fue que prescribió. O sea, quedaron todos desvinculados de la investigación por la prescripción. La familia de Walter Bulacio acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando saber qué es lo que había pasado con Walter. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el medio de ese trámite, Argentina termina reconociendo su responsabilidad internacional por los hechos de la investigación de Bulacio. La Corte Interamericana igual resuelve y le asigna responsabilidad a Argentina y le dice a la República Argentina: miren, esto se trata de una violación a los derechos humanos. En este caso, la prescripción no puede ser un obstáculo para que la familia de Walter Bulacio conozca la verdad. Así que van a reabrir la investigación y van a seguir investigando. Cuando la Corte Interamericana dicta esta sentencia, la familia de Walter Bulacio pide la reapertura de la investigación y efectivamente el Poder Judicial dice: señores, si la Corte Interamericana dice que esto hay que investigarlo, en este caso no hay prescripción, así que continúe la investigación. Este caso tenía la particularidad de que no había llegado hasta la Corte porque el sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción opera de pleno derecho. Es una cuestión de orden público, con lo cual no había llegado a ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se habían agotado las instancias sin que llegue hasta la Corte. Esto lo vamos a trabajar más cuando veamos el sistema interamericano, pero sépanlo, ténganlo entre paréntesis porque después lo vamos a retomar. Pero sí, después ocurre otro caso que también llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el de René Derecho. René Derecho es una persona, un policía, que estaba siendo acusado de haber golpeado a un señor llamado Bueno Alves, quien tenía una deuda con una persona que era conocida de este policía, y le metieron presión, lo invitaron gentilmente a pagar la deuda, y ese invitaron gentilmente fue a golpes, ¿no? Y ahí ocurrió que cuando el caso llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte dice: esto está prescripto, no se puede seguir investigando, y se cierra. O sea, por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, René Derecho fue sobreseído, o sea, fue desvinculado de la investigación. ¿Qué pasó con esto? Bueno Alves, la víctima de esto, fue hasta la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana elevó el caso a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le dijo al Estado argentino: Estado argentino, usted es responsable, en este caso tampoco se va a aplicar la prescripción porque aquí hay una violación a los derechos humanos, así que investiguen lo que pasó, reabran la investigación, y el señor Bueno Alves tiene derecho a saber qué es lo que pasó. ¿Cuál era el problema acá? Que en este caso la Corte había dicho que René Derecho estaba sobreseído. Entonces, cuando se plantea la cuestión de lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso vuelve a llegar a la Corte y la misma Corte dice: es cierto, nosotros habíamos dicho que Bueno Alves tiene que ser sobreseído. Sin embargo, como acá resolvió la Corte Interamericana, vamos a hacer lo que ordenó la Corte Interamericana. Así que esto marca claramente que la línea de interpretación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la estructura normativa y jurisprudencial de la Argentina era: las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen. Y esto venía siendo así hasta el conocido caso Fontevecchia. Que en realidad el caso que llega hasta la Corte no es específicamente Fontevecchia. Se los voy a contar muy rápidamente. Fontevecchia, como dueño de la editorial Perfil, en la década del 90 publica una foto de un hijo de Carlos Menem extramatrimonial. Carlos Menem lo demanda, dice que es cuestión de su vida privada, que invadieron su privacidad, se basa en los fundamentos del fallo Ponseti de Balbín, que seguramente lo vieron en el CBC. La cuestión es que Carlos Menem gana esa demanda,
llega hasta la Corte y la Corte condena civilmente a Fontevecchia y D'Amico, como dueños de la editorial Perfil, a indemnizar a Carlos Menem, que por aquel entonces ya no era presidente, pero lo había sido. Lo cierto es que Fontevecchia, junto con D'Amico y el CELS, van hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sosteniendo que esto es una violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva el caso a la Corte y la Corte dice, sí señores, tienen razón, esto constituye una violación a la libertad de prensa, así que el Estado argentino tiene que hacer 3 cosas. La primera es publicar la sentencia para que todo el mundo se entere que eso que decidió la Corte estaba mal. La segunda es devolverle la plata a Fontevecchia que le había tenido que pagar a Menem. Y la tercera es dejar sin efecto la sentencia. ¿Cuál era el problema acá? Que dejar sin efecto eran 2 cuestiones que podía llevar adelante el Poder Ejecutivo, devolver la plata y publicar la sentencia de la Corte Interamericana, y una tercera que tenía que llevar adelante el Poder Judicial. Cuando la Corte Interamericana empieza a verificar si su sentencia se cumplió, se encuentra con que el Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, pero el Poder Judicial no. Entonces, la Cancillería le hace una presentación a la Corte diciéndole resuelvan este tema. Y la Corte, en pocas palabras, termina diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia, nosotros no vamos a dejar sin efecto nuestra sentencia porque el último intérprete de la Constitución somos nosotros. Entonces acá se genera un problema de poder. Toda esa línea que se venía haciendo de que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen, se rompe con el fallo Fontevecchia. Lo cierto es que la Corte Interamericana se entera, le termina diciendo a la Corte Argentina, ponete media pila y hacé lo que te digo, y la Corte termina haciendo una anotación marginal en su registro diciendo que la sentencia fue dejada sin efecto por la Corte Interamericana. ¿Qué es lo relevante acá? Y lo voy a hacer corto porque ya me estoy excediendo del tiempo que hemos pautado. Lo relevante es que se genera un conflicto de soberanía. O sea, ¿quién tiene la interpretación última? ¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana? Tienen varios textos para leer sobre esto, les voy a recomendar que lo hagan. Es un tema que a mí particularmente me resulta sumamente interesante para entender el concepto de soberanía en relación con los derechos humanos, pero acá yo voy a dar mi opinión personal. Y mi opinión personal es que la Corte se equivocó. ¿Por qué? Porque lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace es evaluar si el Estado argentino violó o no violó un derecho individual. Y lo cierto es que el Estado argentino está compuesto por 3 poderes. Los 3 poderes del Estado argentino son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y una sentencia del Poder Judicial puede constituir una violación de un derecho humano. De hecho, eso es lo que dijo la Corte Interamericana en este caso. Dijo, esa condena que ustedes le dictaron a Fontevecchia y a D'Amico vulnera la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, acá, quien ha producido la vulneración al derecho no fue ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, fue el Poder Judicial. Con lo cual, si el Poder Judicial dice a nosotros no nos puede revisar nadie, lo que está diciendo indirectamente es que vuelve al sistema anterior a la creación de los derechos humanos. O sea, si yo soy un individuo, planteo el caso ante la Corte y la Corte me dice no tenés razón, me la tengo que fumar, por decirlo en criollo. No puedo ir a ningún lado. Entonces, me parece que en este caso la Corte se equivoca porque la Corte, como cabeza de uno de los poderes del Estado, también puede incurrir en una violación a los derechos humanos, y lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente evaluar eso, decir, señores, ustedes esto lo hicieron a derecho o contra derecho. Bueno, si lo hicieron contra derecho, lo van a tener que modificar. Con esto entonces me gustaría cerrar este video. Justo en este momento se está produciendo el aplauso para los empleados de la salud pública. Así que, bueno, cerraríamos acá el tema de soberanía. Saben que nos pueden dejar preguntas por mail a mí, a Felipe, en el campus o incluso en los comentarios del video. Después vamos a juntar las consultas que tengan y vamos a hacer algún video explicándolas y dando las respuestas en la medida que podamos. No duden en consultarnos por cualquier eventualidad, pero sigamos estando en nuestras casas, que es lo mejor para cuidarnos a todos nosotros y para cuidar el sistema de salud pública que tanto deberíamos valorar como se está haciendo en este momento, pese a que en otros momentos de nuestra historia fue tan defenestrado como todo lo público. Muchas gracias y sigan con nosotros.